Hola, ¿cómo estás, Tiziana? Un gusto y perdóname la demora. Estaba esperando y digo, "Ay, ¿por qué no te tengo? No te tenía. Ay, 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 no veía el live. Hola a todos, ¿cómo andan? Un gusto. Pues bienvenida, María Laura, un gusto tenerte aquí. Un gusto muy grande. ¿Cómo andan todos? Les estaba platicando que hoy vamos a tocar un tema muy especial acerca del miedo, Ajá. que justo es una emoción que se ha movido mucho. Y les pregunté cómo andan en miedo del 1 al 10 y hay de todo. Hay quienes están en 2, hay quienes están en 5, hay quienes ya están cerca del 10, hay quienes dicen que no tienen nada de miedo, que no sé si creerles, pero es una emoción que está presente de alguna otra forma. ¿Estarás de acuerdo? Sí, definitivamente. En distintos momentos de la vida aparecen. El miedo real es el que ocurre en el presente, cuando uno tiene una situación dramática, cuando uno tiene una cirugía, cuando tiene un accidente, cuando uno tiene algo muy inminente que está pasando en el ahora. Ese es el miedo que es real. Después todo lo demás es solo obra de tu mente, ¿sí? Ese miedo es nada, nubes. Es esa historia, esa película que proyectamos por toda esa programación del pasado que aprendimos, que absorbimos de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, de nuestro país donde vivimos, nuestra cultura. Absolutamente todo esto que le llamamos epigenética es todo lo que nos afecta alrededor nuestro, que está fuera nuestro, inclusive el estrés, que ese estrés también tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Las emociones mismas y nuestro propio pensamiento genera un estrés enorme. Y esa es la parte más clave que estamos siempre tratando de hablar de eso, ¿no? Que traer a la conciencia el poder que tenemos nosotros de todo lo que estamos haciendo, cómo Ujú. realmente revertirlos y darnos cuenta de no dejar que el inconsciente nos esté manejando, sino que tomar las riendas y traer a esta conciencia este poder. Sí, y justo ahorita, digamos que la mente nos está jugando muchos juegos, en el sentido de que primero me daba miedo el coronavirus, ahora me da miedo regresar a la normalidad, me da miedo que quiten las restricciones, me da miedo acercarme a las personas porque ya después de haber tenido esta separación ya no sé cómo acercarme. Entonces, tenemos nuevos retos, digamos, y hay que estar muy presentes para que la mente no nos juegue chueco y precisamente esto que dices, que el miedo no se vuelva algo que no podamos manejar, ¿no? Sino al contrario, algo que podamos sostener, algo que podamos integrar, y justo de eso vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Claro que Acerca de sí, estas técnicas. un gusto. Pues muy bien, pues vamos empezando. Me gustaría empezar por hablar acerca del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Cuáles son los distintos tipos de miedo? Si es que hay distintos tipos. Desde tu perspectiva, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción. El miedo desde el punto de vista de la medicina oriental es una de las 5 emociones, que está muy relacionada y vinculada con los riñones. Los riñones energéticamente, desde el punto de vista de esta medicina tradicional china, hablamos de la fortaleza y de la longevidad o lo que da fuerza y vida. Es lo que nos ayuda a crecer, a nacer, es lo que da vida. Y también no solo da vida, sino que da esa potencia, es el motor que hace que toda nuestra vida tenga esta energía que nos ayuda a que todo nuestro cuerpo esté funcionando con esta inteligencia, ¿cierto? Este metabolismo, este fuego que está movilizando absolutamente todos los fluidos y dándole información a todos los demás órganos. Es como el padre, por así decirlo, los riñones de todos los demás órganos. Y se vincula también con la parte de la médula espinal, con la parte más profunda del sistema nervioso, que es nuestra computadora de todo nuestro cuerpo, es nuestro eje por donde pasa toda la información. Y la emoción es información. El miedo es información, ¿sí? Porque es una de esas emociones. Entonces es una frecuencia diferente de una emoción que puede afectarnos terriblemente en nuestra fortaleza. Porque acuérdate que el riñón tiene mucho que ver con la voluntad, esa fuerza interior, esa potencia, ese potencial que tenemos, esa valentía incluso, ese poder personal tiene que ver mucho con el riñón.
O sea que si empezás a tener mucho miedo y fomentás el miedo, y eso incluye mucho tu medio ambiente y tu entorno, pero también hay mucha gente que le gusta ver muchas películas de terror todo el tiempo, o la asustan todo el tiempo. Cuando ocurre mucho todo eso y una persona se alimenta del miedo y está alrededor de gente que le fomenta el miedo, y están hablando todo el tiempo de eso, viste que hay mucha gente que te llama por teléfono el día, la noche, conversa todo monotemáticamente de eso, ve las noticias, todo el tiempo las noticias, y se nutre de todo eso, debilita la parte más profunda de tu cuerpo. Entonces debilita tu sistema inmunológico, debilita tu salud. Ok. Y en esta parte del miedo que está justo, dices, relacionado con los riñones, ¿cómo podemos integrar el miedo de una forma saludable que no nos paralice, que no nos armemos más rollo de lo que hay? Porque el miedo va a estar ahí, de alguna otra forma. No es como que podamos evitar sentir el miedo, pueda decir, no, hasta para allá. Lo vamos a sentir, es parte de nuestra naturaleza, es una emoción y las emociones no las controlamos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a integrarla? Bueno, en principio, número uno, las emociones hay que sentirlas. Hay que darle la bienvenida a las emociones, hay que aceptarlas, porque cuanto más la aceptas, lo que haces es ayudar a que tu cuerpo la pueda procesar, ¿sí? La pueda entender. Entonces, primero la observas y te das cuenta qué emoción es. Si es un miedo ilógico, o sea que tu pregunta sería, ¿es este miedo real? ¿Es esto que estoy pensando real? ¿Sí? ¿Es válido? ¿Está pasando ahora? ¿Me sirve de algo? Entonces ahí le estás empezando como a desarmar, ¿no? Como este rompecabezas, te empezás a desarmarlo. Pero eso no significa que no lo estés sintiendo, por más que sea algo mental y que realmente te esté afectando y paralizando. Primero es aceptarlo y después dejarlo, entenderlo en el cuerpo. ¿Dónde está en el cuerpo? ¿Qué te está afectando de tu cuerpo? Y empezar a darte cuenta de que simplemente respirando puedes dejar pasar ese miedo, dándote cuenta y aceptando que viene de tu mente y que no es real, ¿sí? Que no es algo que está ocurriéndote en este momento. ¿Sí? Puedes pensar una catástrofe o ver una noticia de una catástrofe y sentirte con mucha compasión y darte miedo a ver si te pasa a ti, y tu cuerpo no va a entender si eso está pasando o no. Que la mente no lo entiende de pasado y futuro, solamente vive el presente. Entonces todos los pensamientos de miedo que vos traigas ahora cambian la química de tu cuerpo. Es por eso que es muy importante que darte cuenta y traer a la conciencia ese factor de ¿es verdadero? Va a ser muy importante si le das validez o no a la mente, a lo que la mente está haciendo, y luego darle validez a lo que tu cuerpo siente y tocarlo, respirar, ponerte tu meditación, la aromaterapia y todas estas herramientas de las que hablamos para que te calmen y poder lidiar con este miedo e ir bajando esa intensidad de ese miedo, ayudándote a que tu cuerpo, sin rechazarlo, ¿no? Escuchándolo, ¿sí? Escuchándolo, eso te va a ayudar muchísimo desde esa perspectiva de aceptarlo. Me parece que la aceptación es clave, y experimentarlo, porque la vida es experiencia y uno tiene que experimentar absolutamente todas las emociones, ¿sí? Porque es la única forma de que pasen, ¿sí? De que comiencen, tienen una ciclicidad, y cuando pasa esa ciclicidad ya se va esa emoción, es como una ola. Ahora, a veces sucede que el miedo se vuelve demasiado intenso y justo surge como esta desconexión entre mente y cuerpo, ¿no? Que realmente mente y cuerpo siempre están conectados, realmente son uno. Sin embargo, cuando surge una emoción como el miedo, puede surgir una separación en donde tengo tanto miedo que ya no puedo sentir el cuerpo, ya no me doy cuenta de qué está sucediendo internamente. Ya cuando estamos en ese nivel, que de hecho cuando pregunté en qué número están del miedo, algunos ya pusieron 9, algunos ya pusieron 10, y ya en ese momento ya no estás presente, ¿no? Ya te fuiste al futuro a fantasear acerca de lo que va a pasar o no va a pasar, o qué te puede pasar, o estás en el pasado pensando acerca de las enfermedades que tienes, que no sé qué, y armaste una historia. Uh-huh. ¿Cómo le hacemos para lidiar con el miedo ya en esos extremos?
donde ya no estamos escuchando, ya no estamos presentes, ya no estamos conectados con nuestro cuerpo. ¿Qué nos pasó ahí que llegamos hasta ese nivel? Bueno, en principio, una de las cosas que es muy probable que haya pasado es que es 95% de este inconsciente haya creado esta película, y que uno, al estar tan desconectado del cuerpo y de la emoción, del corazón, de su centro, de la voz interior, al no escucharte, todas estas señales, porque uno siempre tiene señales de que hay algo que uno se está alejando, que algo está ocurriendo o lo quiere silenciar. Esto hace que cada vez más uno esté en esta situación que decís vos, que esté desconectado, que empiece a generar esa desconexión de tanto apagar o silenciar o anestesiar lo que sentimos y lo que es verdadero, ¿no? Entonces, una de esas cosas tan importantes es recurrir a un profesional, recurrir a una persona que realmente los ayude, porque en un nivel 9 o 10 una persona realmente se paraliza y empieza a tener síntomas de ataque de pánico u otro tipo de síntomas que puede estar viviendo. Profesionales lo mejor que pueden hacer, profesionales diferentes. Algunas personas atenderán a gente que haga medicina complementaria, otras a un psicólogo. Yoga me parece fantástico, yo amo el yoga, me parece, siempre lo estoy recomendando, me parece realmente terapéutico. Más allá de un ejercicio, que hay gente que lo ve como un ejercicio, para mí es muy terapéutico y realmente te conecta con eso que vos estás diciendo, justo en esa separación tan grande. Eso es yoga, no es esa unión. Entonces creo que eso es una fuente de conexión, y yo creo que en ese momento a la gente que está en esa situación, lo que les sugiero es empezar a hacer lo que es el diario. Le digo a la gente que escriba, registre. Es muy importante registrar y anotar cómo uno se siente todos los días, cuáles son esos pensamientos, cuál es la alimentación que uno tiene. Otro factor importante de la alimentación es que, por lo general, cuando las personas están mal, sienten que tienen que atender la cabeza, ¿no? La parte neurológica, cuando uno está mal, ¿cierto? Desorientado, estresado. Bueno, no. Definitivamente no sucede tan así, porque el intestino es donde se generan los neurotransmisores para que uno se sienta bien. La serotonina se forma en el intestino. 80% de la serotonina se forma en tu intestino. O sea que lo que comes va a determinar si se forma esa serotonina y ese químico o no. ¿Y qué pasa con ese químico? Ese es el químico que te hace sentir feliz y bien. ¿Sí? Entonces, tu comida y tu alimentación va a determinar también en un factor. Por eso me encanta la medicina holística, pues me parece muy importante tener en cuenta todos los factores, ¿no? de ese aspecto de la vida de una persona. Entonces, la parte alimentaria definitivamente va a tener mucho que ver, porque esos neurotransmisores, esa química no va a estar. ¿Sí? Más allá de que trabajes tus pensamientos y tu cabeza, tenés que alimentarte bien, tenés que dormir bien, tenés que hacer ejercicio, porque el ejercicio genera endorfinas, igual que el yoga, igual que caminar. Entonces, ¿con qué te nutrís? Esa nutrición de pensamiento, esa nutrición de alimento, esa nutrición de contacto de las emociones, todo es a nivel holístico, hay que verlo, y desde ahí te puedo decir que ese eje de la microbiota intestinal y qué pasa en el intestino va a ser un eje importante. Y algo ahí que mencionaste que creo muy importante resaltar, es que no llegas de la noche a la mañana a un 9 o a un 10 en cuanto a miedo, ¿no? Claro. Sino que tu mente y tu cuerpo te van dando estos avisos de, oye, algo está pasando internamente, oye, checa, ya sea a través de pequeñas enfermedades o a través de pensamientos obsesivos. Hay muchos síntomas, digamos, podríamos decir, que te van presentando el miedo y te van haciendo ver, si es que lo quieres ver, que el miedo está ahí y que el miedo está increciendo, digamos, va creciendo, creciendo. Entonces, no es que lleguemos de la noche a la mañana, para los que nos estén escuchando ahí. Entonces, lo importante de esto es que podemos detenerlo mucho antes de que lleguemos a un 8, a un 9, a un 10, tomando justo estas acciones que estás diciendo de manera integral, en donde cuido mi alimentación, hago respiraciones, busco conectar mi mente con mi cuerpo. A lo mejor no hago yoga, pero salgo a caminar o hago algo
que me lleve a controlar o, bueno, más que controlar, a integrar esa emoción que se está presentando, que a lo mejor me genera resistencia, porque eso es lo que pasa, ¿no? Que veo el miedo y es como, no, yo no puedo tener miedo, yo no quiero tener miedo. Hay muchas resistencias internas al miedo, ya sea de forma cultural o porque nuestros padres nos dijeron que está mal tener miedo, lo que sea. Pero generamos muchas resistencias. Y de hecho, algo que me gustaría tocar también es que el miedo genera como bueno, inconscientemente tenemos como esta aversión a lo feo o a lo doloroso o a lo que nos hace sentir miedo, por ejemplo. ¿Qué será que los seres humanos le tenemos una aversión a este tipo de cosas? Desde tu perspectiva, ¿por qué nos alejamos de sentir el miedo? ¿Por qué nos alejamos de las situaciones dolorosas o que nos generan sufrimiento? Yo creo que es toda esta programación, ¿sí? Hablamos de toda esta programación mental, toda esta parte de este inconsciente, que es muy grande. Si te pones a pensar, 90% y pico del inconsciente nos está manejando de alguna forma todo nuestro día, ¿no? Porque estamos en piloto automático. Entonces, si vos te pones a pensar que vivimos en un piloto automático, no, vos no te pones a pensar cuando vas a comer, no te pones a pensar cuando te levantás y vas a lavarte los dientes, cuando te pones a pensar cuando subís, bajas la escalera, te metes en el auto, hablas por teléfono, estás manejando. Empezamos a hacer todo este multitasking y hacemos un montón de cosas, todo en este piloto automático. Y ahí es donde cada vez estamos perdiendo más esa conexión, porque esa es la capacidad del cerebro de adaptación, de aprender, 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 aprender y empezar a generarlo como parte de uno, pero eso te desconecta del estar en el presente. Y es como que cada vez queremos hacer más en piloto automático, queremos más hacer multitasking, estar en más cosas. Fíjate ahora internet, media, millones de zapping, la gente se estresa terriblemente viendo Instagram, Facebook, porque hay una abundancia de información que se estresan si no llegan ahora, ¿no? No llegan a los lives, no llegan a esto, al otro. Entonces, no, hay que frenar, hay que hacer una pausa. Me parece muy importante hacer esa pausa para poder reconectarte con vos misma. Me parece que toda esta programación que nosotros tenemos de muy pequeños, la podemos desprogramar, por eso habla Joe Dispenza o Bruce Lipton, muchísimos biólogos súper famosos hablan de la neurociencia y de la capacidad de que nosotros tenemos de reprogramar nuestros genes y con el pensamiento cambiar la salud. Que para mí eso es clave y lo repito y lo repito y lo repito porque todos estos pensamientos que forman todo este inconsciente hacen que vos te enfermes. Porque esos pensamientos, esa película que genera o ese rechazo, como decís vos, a una experiencia, rechazo a no sentir, rechazo o simplemente negación a la situación, que es un modo de autoprotección, ¿no? Es una forma de autoprotegerte. Acá nadie habla de bueno o malo, simplemente es una observación de mecanismos del inconsciente, ¿sí? Que si uno se da cuenta, dice, wow, mira lo que me está pasando, uy, estoy haciendo tal cosa. Bueno, el darte cuenta es, pero clave, clave. Cuando, no me acuerdo, cuando el otro día un paciente me dijo, lo vi, te juro que hasta se me puso la piel de gallina, porque ese es un clic, un cambio enorme cuando uno llega a ver eso que te está molestando, eso que te boicotea, eso que te enciende ese miedo que paraliza. Porque como vos dijiste, estábamos conversando, esto va de a poquitito, hasta que va creciendo, es una bola de nieve. Y cuando es una bola de nieve te paraliza y no sabes qué hacer. Pero ahí es donde empiezan las enfermedades. Entonces, por eso para mí es fundamental compartir todo lo que es la medicina preventiva, medicina holística y preventiva, porque hay mucho que podemos hacer para no llegar a esa bola de nieve. Mucho. Incluso si estás en esa bola de nieve, hay mucho que puedes hacer para dar esos pasos hacia atrás, pero todo tiene que ver con la constancia y la práctica. Sí, y además, ¿sabes qué? Yo creo que también tenemos como esta creencia, sobre todo en esta parte del mundo, que ser vulnerable está mal, Sí, ¿no? claro. Entonces, sentir me hace vulnerable. Conectar con el dolor me hace vulnerable, cuando al contrario, es algo que me puede empoderar, es algo que me puede hacer crecer, madurar. Entonces, de hecho, la parte de la sanación
viene cuando nos permitimos conectar con este tipo de emociones, conectar con el dolor, conectar con el sufrimiento, entender que es parte de la vida. Al final, si queremos sentir gozo en algún momento, tiene que haber la contraparte, que es el sufrimiento. No es como que nos podamos quedar en el gozo o en la felicidad eternamente. No es posible. Entonces, estos dos polos nos hacen ver que vivimos en un mundo dual y que hay una gama enorme de emociones, de sensaciones que podemos experimentar, y al final todas son aprendizajes. Entonces voy a aprender de la felicidad, pero también voy a aprender del miedo, también voy a aprender del dolor, que luego como que estas emociones, como dices, no hay que ponerle la connotación de negativo o positivo, porque al final no tiene nada que ver, simplemente son polos, son opuestos. Exacto. Que nos hacen ver que hay una gama. Entonces, mientras más nos permitamos sentir esta gama de emociones, ¿qué empieza a suceder con nosotros? ¿Qué pasa cuando realmente nos permitimos sentir? ¿Qué cambia? ¿Qué sucede? No, cambia todo, te cambia absolutamente todo cuando te permitís ser. Hay una aceptación de quién sos, permitís escuchar tu voz interior, permitís dejar que tu cuerpo te hable, ¿sí? Genera una conexión, una apertura enorme a nivel de conciencia. Cambias tu nivel, tu vibración, cambias tu nivel de conciencia, cambias tu forma de ver la vida. Todo cambia. Es como si te sacaras, como le digo a mis pacientes, los anteojos, ¿no? Te los sacás y ves completamente diferente. Decís, wow, ¿no? ¿Qué es esto que nunca lo vi? ¿Sí? Justo el otro día hacía un live también y hablaba de otra metáfora. Decía, es como si quitaras el zoom de la máquina. Y en vez de estar con ese zoom tan apretado que ves el granito de arena y te cizañás con eso, porque esto, echándole la culpa al otro, o porque me da miedo, o no quiero por el otro. Todas las excusas que nos ponemos, que hay mil excusas, ¿no? Para todo lo que uno no hace. Por miedo a que, no sé, justo hoy ponía algo, justo a miedo a que alguien hable mal de vos, del que dirán, de las etiquetas, ¿no? De cómo tenés que ser, cómo tenés que sentir, cómo es ser bueno o malo, ¿no? Que eso también, ¿no? Cómo uno cuál es el registro de lo que vos crees que sos vos y cómo te ve el otro. Bueno, entonces de alguna forma, cuando te quitas ese zoom y amplias, ves todo el panorama completo del paisaje y te das cuenta de todo lo que estabas perdiendo. Te estás perdiendo absolutamente toda la película completa, de toda la experiencia de vida completa. En vez de ver el granito de arena en el trigal, en ese trébol, de golpe ves el campo completo, el atardecer y los pájaros y los caballos y los árboles, ves de todo. Decís, ¿cómo nunca vi esto? Y bueno, pero de eso se trata vivir, y se trata la experiencia de estar en tu cuerpo y sentir lo que tengas que sentir. Y si lo sentís, preguntarte, ¿es válido? ¿Es verdadero? ¿Lo que siento es mío? ¿No? Porque hay mucha gente que se absorbe lo del otro. Uh-huh. ¿Es esto mío? Sí, es mío. ¿Y por qué lo siento? ¿Qué me detona en el otro? ¿No? Hablando de la ley de correspondencia y que todo es un espejo lo que está afuera, que hablo mucho de eso también. Entonces, que el otro siendo tu espejo te está mostrando dónde vos tenés que crecer. Y si esto te da miedo, ese miedo va a ser tu maestro. Ese miedo va a ser lo que te ayude a pasar esa limitación, a crecer, a vencer ese paso que no te animabas a dar bueno, no importa el por qué, millones de cosas que te habrán dicho que no se podían hacer, ¿no? Esas limitaciones que te dicen no podés, vos tenés que ser esto, esto es lo que el mundo te deja, esto es como las cosas tienen que ser y así es como uno se conforma. Y la verdad que para salirte de ese miedo tenés que romper ese conformismo, romper esa cajita donde te metes y ser valiente y escuchar tu propia voz y luchar con ese roce, dejar que es normal que si vas a andar en bicicleta te caigas la primera vez y la segunda hasta que le des la mano y empieces a andar fantástico y después ya andes en bicicleta sin poner las manos y no sé, haciendo otra cosa. Sí, y bueno, mencionaste también al principio esta parte de que las emociones tienen su comienzo, son como una curva, ¿no? Tienen su comienzo, su punto donde llegan hasta el tope y después de ese tope empiezan a bajar y ahí es cuando las integramos. Para alguien que no tiene esta inteligencia emocional todavía de saber observar esta curva,
¿Cuáles serían los tips para poder empezar a conectar con las emociones y permitirse sentir para un baby en lo emocional, digamos? Claro, bueno, lo primero que le diría para poder entender las emociones es, como decía antes, la aceptación y la observación. Observar qué es lo que uno está sintiendo en el cuerpo. Aprender. Porque mucha gente le pregunto, ¿qué sentís? Y no saben definir qué sienten. Entonces creo que empezar a entender cuál es el lenguaje de tu cuerpo y saber qué uno está sintiendo para poder después conectar con el lenguaje de la emoción. Porque creo que parte de ese problema que me preguntás vos es que mucha gente no sabe definirlo, porque ya es una bola de nieve y creo que debe ser una bola de emociones, de todas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haces para desmenuzar? Creo que al empezar a conectar primero con el cuerpo y luego empezás a ponerle la palabra de qué tipo de emoción es la que empezás a hacer el vínculo y a traducir ese lenguaje del cuerpo. ¿Y por qué digo esto? Porque tu mente puede desproporcionalmente hacerte creer la película que quiera con esa programación, pero tu cuerpo no te miente. Tu cuerpo podés ver si estás pálido, si estás mal, hay alguien le podés ver, enseguida la gente le preguntas cuando ves a alguien si estuvo un mal día, si tiene un buen día, si te das cuenta en el complejo de la cara, el color, los ojos, la postura habla mucho a la persona. Entonces, el cuerpo no te está mintiendo, por eso es tan importante empezar a observarte y también, si sos una persona que tenés una mala postura, empezar a cambiar tu postura va a ser totalmente, va a ayudar muchísimo en toda esta conexión con tu propio cuerpo y el lenguaje con el cuerpo. Entonces, creo que para una persona que no sabe cómo distinguir las emociones o los sentimientos, creo que primero tiene que empezar a conectar qué es lo que siente el cuerpo, después empezar a entender, ok, ¿qué siento? ¿Sí? Me siento contenta, me siento triste, me siento incómoda y empezar a entender, ok, ¿por qué? ¿Qué me hizo ese roce? ¿Por qué reaccioné? ¿Qué es lo que me hizo detonar? ¿Qué es lo que hay en mí que me está irritando? ¿No? Y empezar como a hacer ese cuestionamiento. Creo que la pregunta, ser observadora y preguntar, la pregunta, el para qué, va a ser básica, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué me tiene que enseñar? Entonces creo que esos son pasos de bebé para empezar a conectar con el cuerpo, porque la emoción no es algo mental. Acuérdense que la mente desproporciona y genera sus películas, y si confías en que tu mente va a distinguir una emoción de la otra, va a decirte qué tenés que hacer y va a traer tu lógica, no va a ser tan así. Entonces creo que hay que empezar a traer la mente al corazón, traer la mente al cuerpo. Y bueno, parte de la respiración consciente para mí es totalmente fundamental en sentir, ¿no? En ayudarte a permitir expandir y a sentir tu propio cuerpo. Eso es una de las prácticas que más me gusta. Y bueno, nada, como cada uno define sus sentimientos, va a ser completamente abierto a su experiencia. Cada uno vive todo de forma diferente. Y es aceptar todo tipo de sentimientos, emociones que uno tenga. Y bueno, y respirar, como decías al principio que me preguntabas, esta ciclicidad. Si no sabes cómo es la ciclicidad, ya saber que hay una ciclicidad te tiene que dar tranquilidad. Porque no es un sinfín. No, todo tiene un comienzo y un fin. ¿Sí? Incluso cuando te despertás y después te vas a dormir. ¿Sí? Que es la ley de los opuestos, del yin y yang, como en la medicina oriental. Es la ley de la polaridad de los opuestos. Entonces, cuando empieza el día, después está la tercera, después está la noche. ¿Sí? Hay un comienzo y hay un fin. Es lo mismo cuando vas a comer. Vas a poner tu comida, vas a cocinarla, vas a comerla, terminaste de comer. Se terminó ese ciclo. Entonces, si uno empieza a entender, estando en el presente, que todo lo que haces tiene una ciclicidad y vivís en ese presente mientras lo haces, empezás tu clase de yoga, la disfrutás, la terminás. ¿Sí? Y ahí vas a tu carro y llegas a tu casa. El camino también tiene un principio y un fin. Y es como que todo te va llevando a estar cada vez más en el presente. Y no vas a tener que racionalizar tanto la comprensión. Porque al estar en el presente ya te estás dando muchas pautas de todo. ¿Sí? Sí, de hecho, a mí me gusta mucho hacerles ver a los alumnos en las clases de yoga, cuando están en la postura, esta parte de no es para siempre, porque es una forma de que el cuerpo y la mente vayan entendiendo que las cosas no son para siempre. De hecho, vivimos en un mundo donde lo único constante
es la impermanencia. Exacto. Estos cambios, esta transformación, es algo que está sucediendo todo el tiempo, dentro de nosotros y fuera de nosotros. Nuestras mismas células, cada día surgen nuevas, hay unas que ya llevan un rato viviendo y hay otras que ya se están muriendo. Y así es como vamos llegando hasta la vejez o hasta el momento donde nos llegue este momento de morir, ¿no? Que también es el fin de un ciclo al final. Y lo mismo con las emociones, como dices, si entendemos que hay estos ciclos, que hay estos cambios, así también podemos entender las emociones como algo que va a venir y se va a ir. Pero para que se pueda ir, tengo que darle espacio, tengo que darle observación. De otra forma, estarás de acuerdo conmigo, podemos guardar durante años emociones en nuestro cuerpo. Y es justo ahí donde puede venir la enfermedad. ¿Qué sucedería con una persona que guarda el miedo en su cuerpo y no lo deja ir? ¿Qué le sucede? Muchísimos síntomas de todo tipo puede pasar y eso depende de cada persona y cada persona tiene una constitución diferente, según lo que vemos en la medicina oriental. ¿Sí? Hay 5 elementos, sí que en Ayurveda hay 4 elementos, ¿no? Pero en la medicina oriental son 5 elementos y cada uno tiene una constitución, cada persona tiene una constitución. No significa que una persona sea fuego solamente, no, todo es una mezcla de todos los 5 elementos, pero siempre hay uno más prominente, por ejemplo, como en la parte del zodíaco, uno puede tener un signo, pero tiene una mezcla de todo lo demás, no es que sos blanco o negro. Hay como grises dentro de todo, pero en todos esos 5 elementos que te está marcando una constitución, el agua tiene mucho que ver con la parte emocional, con la parte de la madre, la parte de la maternidad, la parte de la fertilidad, la parte de tus huesos, que es lo que te sostiene, tu estructura. Entonces, también ayuda muchísimo a la parte respiratoria, la parte de la expansión y la contracción, porque el elemento del agua es la máxima contracción, o sea que es la muerte, digamos, es el fin. Entonces, si uno se queda en ese miedo, es contraer, 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 es cerrarse, cerrarse, cerrarse. Imagínate, cerrarte y encima estar tan susceptible por ser el agua, que el agua transmite tanto todo tipo de información, tan susceptible a no darte cuenta que es tuyo y que no es tuyo. Uno siente como que todo es de uno, ¿sí? Y ahí empieza a mezclar la culpa con muchas otras emociones, como que todo es propio, o a culpar a todo el resto del mundo. Entonces el cuerpo empieza a sentir un peso enorme y se empieza a enfermar. Sobre todo veo mucho la parte de la fertilidad. La parte de la fertilidad, porque el agua tiene mucho que ver con la fertilidad, los riñones, si una persona empieza a guardar mucho temor, le va a afectar mucho la fertilidad. Entonces es uno de los temas más importantes que hoy estoy viendo el día, que tengo muchísimas pacientes ayudándolas a poder tener un bebé. Entonces es bastante intenso porque el estrés genera muchísimas emociones y el miedo es una de ellas. El miedo está siempre a la incertidumbre, al que dirán, al miedo a una relación amorosa, miedo a si me va a ir bien, siempre está el miedo a si voy a ser exitoso o si me va a ir mal. ¿Sí? El miedo a un examen, siempre todos en algún momento tenemos miedo de ir a un examen, miedo a una escuela nueva, miedo a estudiar algo nuevo, miedo a dar una charla en público, miedo a viajar en avión, no importa qué, pero en cualquier aspecto en los que esté ese miedo, si empezás a aumentar ese miedo en todas estas fases de tu vida, te va a empezar a afectar desde lo más profundo tuyo, porque el riñón y el miedo estar ligado al riñón, que es lo más profundo, la médula, la parte del sistema nervioso, la parte de tus riñones, la parte de tu fortaleza, o sea que te va a hacer más débil, ¿sí? Tu sistema inmunológico va a hacer que las cosas no le tengas tanta resiliencia, vas a tener muchísima sensibilidad a todo, y es por eso que se generan muchas enfermedades cuando uno está con tanto temor, o cuando uno está enfermo tiene tanto miedo. También. Sí. Y bueno, me gustaría retomar algo que ya dijiste, que es esta parte de que el cuerpo no miente, ¿no? La mente sí puede mentir, se puede armar muchos rollos, o puede armar como dices, hay que saber distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Esa es una forma de ir aclarando este panorama emocional, darnos cuenta de qué es verdadero y qué es falso en cuanto a nuestros pensamientos o en cuanto a lo que estamos percibiendo, cómo lo estamos integrando.
Pero un tip para los que nos están viendo es, el cuerpo no miente, ¿sí? El cuerpo integra las cosas con su propia inteligencia. No es la mente la que le dice al cuerpo cómo integrar la emoción. El cuerpo, si siente miedo, ahí está. No es como que me pueda engañar de que si hay miedo o no hay miedo en mi cuerpo. Entonces, para los que nos están viendo, si quieren saber cómo están a nivel emocional, lo único que tienes que hacer es observar el cuerpo y conectar con el cuerpo, porque ahí está absolutamente toda la información. Yo también luego digo mucho que el cuerpo es como una radiografía de la mente. También podemos hacer una radiografía literal de la mente, pero lo que sucede es que es muy difícil distinguir a nivel mental qué es real y qué es falso. Necesitamos ya una práctica de meditación de mucho tiempo o algún manejo mental para poder entender estas dos categorías. De otra forma, nos hacemos bolas solitos y es lo que sucede, que dices que de repente las emociones están todas enrolladas y es como, a ver, voy a observar qué hay dentro. No tengo idea, nada más tengo una bola de nieve ahí enorme con la que ya no sé cómo lidiar. Y ya cuando llegamos a ese punto, no sabemos qué hacer más. Y lo único que se puede hacer es empezar a observar, empezar a sentir, empezar a permitir que esta bola de nieve o esta encrucijada de emociones, empecemos a sacar una por una, a develar, mira, esto es el enojo, esto es el miedo, esto es la tristeza, también había esto. Mientras más vas escarbando, más vas descubriendo. Claro que Y sí. algo que también me gustaría preguntarte es, en los niños, ¿cómo manejamos esta parte emocional? Porque creo que desde ahí debería de empezar nuestra educación en cuanto a cómo manejar las emociones, no cuando ya tenemos 40, 50 años. Claro, bueno, como padres en realidad, ¿no? Como padres, ¿qué podemos hacer con estos niños o educadores o maestros? Siempre fomentar la motivación, el amor propio. Me parece fundamental el amor propio porque desde ahí es donde nos conectamos el corazón con este riñón, que es este eje, ¿sí? Y este eje es sumamente importante para que cada uno de estos niños sepa quiénes son y no pierdan esa voz interior, porque todos nacemos con esa voz, con esa profundidad y esa conexión. Y de a poco nos empezamos a conectar con el exterior y a proyectar y a entender la diferencia, no nos separamos de nuestra mamá y empezamos a vivir con nuestros sentidos todas esas experiencias. Entonces sí es importante como padres no prevenir, por ejemplo, todos estos miedos, todas estas películas de horror o de terror o estos apps o estos juegos donde matan mucha gente, que son tan agresivos. Evitar todo este tipo de información me parece totalmente válido para que los niños empiecen a tener esta pureza, a mantener esta pureza, ¿no? Y fomentar su voz, fomentar su opinión, y bueno, este tipo de prácticas, enseñarles meditación o enseñarles a conectarse con la naturaleza, me parece sumamente importante también. Así que creo que el miedo, para que la gente sepa, el miedo, o sea, cuando uno tiene emociones, no es nada ni malo ni bueno. Las emociones, como dije antes, son un maestro. Como todas las demás emociones son vibración, son una frecuencia, son información. Si hay algo que quiero que sepan de este live, son información. Entonces, ¿qué información te está dando la emoción? No importa que sea esa bola de nieve. Y si es mucho, yo te diría que hagas al revés. Da vuelta y haz este ejercicio. Decir, bueno, de todo esto en mi vida, esta rueda, que en internet, en Google pueden buscar esta rueda de la vida, y ver en cada aspecto de mi vida, ¿cuál es el que más está en crisis? Como vos preguntaste, del 1 al 10, ¿cómo está mi parte física? Del 1 al 10, ¿cómo está mi parte amorosa? Del 1 al 10, ¿cómo está mi parte de familia? ¿Cómo está mi carrera? ¿Sí? ¿Cómo está mi parte de cultura? ¿Cómo está mi espíritu? Entonces, ¿cómo está mi alimentación? Entonces vas poniendo en estos espacios del 1 al 10 cuánta atención le das o cuánto estás ignorando todo eso. Y ahí te vas a dar cuenta, todos estos niveles, vas a ver tu dibujo, que lo puedes pintar para que sea mucho más evidente para vos, dónde te está faltando darte atención. Donde tengas esa crisis, me parece totalmente fundamental que puedes empezar ahí. Ponerle que sea la alimentación,
que estás completamente fuera de control con tu alimentación y no sepas cómo, bueno, empezar por la alimentación y cuando empieces a corregirlo, van a surgir emociones. Y ahí vas a decir, wow, oh, ahora entiendo esta emoción, esto de la alimentación me lo conecto con esto, con esta falta, o con esta falta de límites, por ejemplo, ¿sí? O mi autoestima. Entonces, poquito a poco, es hacerlo al revés. En vez de mirar la bola de sentimientos, es mirar en tu vida donde hay crisis o donde uno está ignorando o anestesiando. Y desde ese lugar decir, bueno, empezar a hacer paso a paso cambios para mejorar. Y a partir de esta práctica surge, a la apertura, va a empezar a salir lo que está dentro. Y ahí, en esas áreas a observar, ¿cuáles son? Porque ya mencionaste trabajo, alimentación, pero ¿cuál sería la lista que tendrían que hacer para ver, a ver, cómo estoy en cada área? ¿Cuáles son las áreas? No me acuerdo todas, creo que son 8 o 10 áreas, ponelo. Cada uno puede ver lo que más está en su vida en este momento, pero definitivamente la familia es una. La familia es una, el área de trabajo es otra. El área de la carrera, porque la carrera tiene que ver con tu visión y tu propósito, más que el trabajo que haces, ¿sí? Puede ser diferente. Después va a estar la parte física, si haces ejercicio o no haces ejercicio, si estás cuidando tu cuerpo. Después la parte espiritual, si tenés una parte espiritual, si o rezás o haces yoga o haces, no importa cómo sea tu parte espiritual, puedes ir a caminar por el campo todos los días y conectarte con tu parte más profunda y esa voz interior, y eso va a ser algo espiritual para vos. Pero hay gente que quizás no hace absolutamente nada. Entonces, en cambiar la conciencia hay que empezar a conectarse con la parte espiritual de uno, esa parte interna, que es muy importante. Entonces, esa parte espiritual creo que es clave. ¿Qué más te dije? A ver, bueno, el trabajo ya te dije, la familia, déjame pensar, trabajo, familia, espíritu, alimentación, físico, la parte mental, la parte intelectual, si te gusta estudiar, la parte de educación, si te gusta estudiar, leer, creo que eso también motiva muchísimo. A mí me encantan los libros, o sea, para mí es fundamental tener esa parte porque me nutro de la imaginación cuando leo un libro, me nutre muchísimo de información. La parte social también va a ser muy importante. En este momento estamos sufriendo mucho la parte social, aunque nos podemos vincular de esta forma. Y gracias a todo esto te conozco y conozco mucha gente que antes no hubiese podido hacerlo. O sea que doy la bienvenida a todo esto que está sucediendo. Esto es una de las cosas tan lindas que está sucediendo con el COVID y con la crisis. Poder conectarnos a nivel internacional con muchas personas diferentes. O sea, lo social no necesariamente tiene que ser de ir a fiestas. Puede ser si vos realmente salís de tu cáscara, de tu nidito, y realmente te abrís al mundo, te abrís a un círculo, a una sociedad, a un grupo de WhatsApp, a un grupo de lectura, por ejemplo, ¿no? Que hoy lo pueden hacer perfectamente. Así que definitivamente hay muchas cosas. Así que creo que esas son las más básicas para atender estos círculos, ¿no? Desde lo más profundo hasta lo más, digamos, macro, que es la parte social, por así decirlo. Ahora, también vienen retos cuando, además de observar la información interna de lo que está sucediendo y cómo estamos en estas diferentes áreas, también viene el reto externo, ¿no? De lo que está sucediendo, por ejemplo, lo del coronavirus o las restricciones que nos pusieron en los diferentes países. Y ya, entonces, además de tener que lidiar con todo el movimiento que está sucediendo internamente, tenemos que también lidiar con la parte externa, que luego puede generar mucho más ruido que aportar. Claro. ¿Cómo podemos hacerle desde el manejo emocional para también movilizarnos o fluir con esto que se está moviendo externamente? Bueno, en principio no podemos hacer nada con lo que está afuera. Entonces, aceptar lo que está afuera como lo que es. Entonces, ser objetivo y observador, que siempre lo repito, me parece sumamente importante practicarlo, ¿sí? Porque eso te ayuda a tener objetividad. Quitarle ese dramatismo que nosotros solemos ponerle dramatismo a todo, ayuda a neutralizar un poco las emociones, ¿sí? A que no se genere más esa bola de nieve. Entonces, aceptar que lo que está afuera es lo que es y realmente cuidarnos. Ahora, ¿cómo también es observar, como te dije, esa rueda, también observar tu higiene
de salud, ¿no? Tu higiene mental, tu higiene en tu corazón y de emociones. Bueno, primero, fíjate con el círculo de personas con las que hablas. Limitate a las personas que sean más positivas y que te nutran, ¿sí? Y trata de minimizar, porque hay gente que a veces es parte de la familia de uno y tiene que saber uno cómo está, pero tenés que minimizar ese contacto porque si no te van a estar alimentando todo el trabajo que vos hiciste, que te despertaste, hiciste el yoga, la meditación y la de jugo verde y todo lo que hiciste, y de golpe te empezás a hablar con todos tus parientes o tus amigos y terminás en la cama que querés ir a dormir, el estrés que tenés por haber escuchado toda esa carga. Entonces literalmente te diría, no, corta un poco, esos serían límites sanos para vos, es parte de tu higiene. Es cortar la cantidad de veces que estás hablando con esas personas por día, separalas una por día, para que no sean todas juntas en ese día y no te cargue todo eso que es bastante intenso, ¿no? Sobre todo todas las noticias o lo que le corresponde al otro, porque hay mucha gente que te tira todos los problemas porque no saben qué hacer con ellos, y hay gente que los toma y después nada, no da más del estrés. Número 2 es minimizar el teléfono, todo lo que es la luz azul, el blue light, todos los dispositivos de tableta, teléfonos, celulares, televisión, todo lo que es la luz azul, lo que hace de noche es inhibir la melatonina, que es uno de los químicos que te ayuda a dormir y descansar, y es un antioxidante sumamente poderoso que necesitan nuestras células. Entonces, si vos estás todo el tiempo consumiendo la luz azul, que estamos ahora, bueno, trabajando muchísimo, yo lo siento realmente, porque no estoy con el teléfono todo el día, y ahora estos 2 meses estuve muchísimo con el teléfono, siento la diferencia. Nos está pasando a todos, por lo menos ponete horarios para que haya horarios donde tenemos que estar lejos de esta luz y lejos del wifi, ¿no? De lo que es este campo electromagnético que nos hace mal. Entonces, definitivamente, aunque no hay estudios científicos que lo avalen, hay muchos otros que dicen que sí. Entonces, vamos a cuidar de estar lejos de todos estos dispositivos eléctricos cuando estamos descansando y durmiendo, para que nuestras células puedan regenerarse. De 1 hora antes tratar de no ver este teléfono, ni ponerlo cerca de la piel, ni encima del bolsillo, ni en el oído, tratar de no tenerlo cerca. Esto es la segunda cosa que hablo. Entonces, primero a nivel social, limita con este boundary, con estos límites sanos de con quién hablas y qué información querés recibir, pensá en higiene y en nutrición, para tu cerebro también y para tus emociones. ¿Qué personas son las que son más positivas, que te van a ayudar a estar mejor? Evita todos los dispositivos, como te digo, de noche, para que puedas descansar y recuperar tu cuerpo. Y también buscar, en contraposición, una lista de todo aquello que le llamo anclas, que son todos estos elementos que van a ayudarte a entrar en esta alineación o coherencia con tu corazón y con esa paz interior. O sea, todo lo que aporta a la paz, porque cuando te llame esa persona, si vos empezás a hacer esta práctica diaria de tus aceites esenciales, de tu esquina, ese rincón con tu almohadón, con tu manta, con algo de color, con un aroma, con música, no sé, ponele del océano, si eso es lo que más te apasiona, lo que te apasiona, el pajaritos, no importa qué, pero tiene que ser todo lo que te active estos sentidos y recuerdos que sean potentes para hacerte sentir feliz y generen estas endorfinas y químicos. Entonces, si vos todos los días estás haciendo esto, cuando te llamen estas personas, el impacto va a ser muy pequeñito. Aún así, tenés que limitarlo y dejarlo pequeñito, porque por lo general la gente, cuando se empieza a equilibrar y a balancear, dice, y ahora puedo más porque no me afecta, y ahí empieza otra vez el desbalance, ¿sí? Porque empiezan otra vez a cargarse, así que ojo con eso. Sí, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, de los que nos están viendo, ¿hay alguna pregunta por ahí que quieren hacer? Aprovechando que todavía tenemos unos minutitos. Si no, de todas formas, a mí me gustaría ir cerrando con fortalecer o hacer ver la importancia de darnos, además de estos espacios que ya estabas mencionando de cómo manejar la parte externa, también darnos el espacio diario para conectar y observar. Digamos, ir generando esta disciplina que a veces puede parecer que en un principio va a ser como a la fuerza, pues sí, te tienes que sentar y observar 5 o 15 minutos qué es lo que está sucediendo internamente, pero con el tiempo se vuelve un hábito que integras a tu vida y que
te permite observar qué está sucediendo con tus emociones. Pero si no abrimos ese espacio, estarás de acuerdo conmigo que no va a haber forma de que aprendamos a manejar estas emociones o esta inteligencia emocional. Definitivamente. Si alguien ahí estaba preguntando si la hipnosis sirve, yo estudié hipnosis, no lo practico, lo hice para dar a luz a mi hija, el hypnobirthing, que le nacieron en el agua sin anestesia ni nada, entonces lo estudié por eso. Pero realmente cuando me preguntan ese tipo de cosas, mi contestación es sí, hay muchas técnicas y muchas disciplinas que sirven, muchas. Cada uno va a hacer clic, depende de cada persona, le va a hacer clic, es como una empatía de alguna forma, ¿no? De todas maneras, mi intención siempre es que cada una trate de empoderarse. Mi mensaje siempre es, más allá que haga acupuntura, medicina oriental, coaching y todo lo que haga, para mí siempre es fundamental empoderar a la persona a que descubra y tome riendas de su salud y no siempre esté dependiendo del otro en lo que le diga, ¿sí? Si le dice que está bien, si dice que el otro le esté diciendo cómo se siente. O sea, no. Yo me siento así y le cuentes al otro cómo te sentís, cómo me puedes ayudar. Pero realmente empecé a empoderarte un poco de qué es lo que está ocurriendo. Y hablaban también de cómo dormir. Bueno, la respiración es básica y fundamental y poderosísima en cambiar la química de la mente y el cuerpo. Entonces, en vez de observar tus pensamientos, respira haciendo la técnica que te guste. Hay muchísimas técnicas de pranayama de respiración y podés respirando lento, inhalando y exhalando, simplemente siguiendo tu respiración, podés dejar que surjan los sentimientos, emociones, sensaciones en el cuerpo y vas a ir cada vez más profundo hasta que vas a entrar en ese estado de relajación profunda para dormir. Y alguien ahí también mencionó o preguntó más bien, ¿cómo regresamos a esta nueva normalidad? ¿Cómo regresamos? Bueno, la nueva normalidad. Cada uno va a regresar, ya estamos en realidad en la parte de adaptación. Nadie va a regresar a nada, creo, porque no va a ser nunca lo que va a venir igual a lo que era antes. O sea, ya fue. Lo que fue. Estamos hoy en un nuevo momento y no sabemos cómo, o sea, la incertidumbre sigue porque no sabemos cuánto va a tardar, qué va a pasar. Simplemente es tener cuidado con la máscara, con los guantes, depende de lo que ocurre en cada país, va a ser diferente, cómo está impactando la sociedad y su comunidad. Ser consciente, ser responsable y ser cuidadoso. Ahora, cada uno desde ahí va a darse cuenta cómo puede insertarse en la parte laboral. Hay gente que va a ir rápido a trabajar en su oficina teniendo estos cuidados y hay gente que va a empezar a trabajar más de la casa porque las compañías y otras personas van a tener la opción y eso quizás va a ser más saludable. Cada uno, yo creo que estamos todos en un momento de transformación y viendo cómo trabajamos, cómo nos transformamos, cómo volvemos a nuestra voz interior. Creo que eso es lo importante, porque hay gente que está ahora diciendo, estoy haciendo lo que nunca pensé que iba a hacer, o me estoy dedicando a hacer lo que dejé anestesiado por tanto tiempo por siempre estar ocupado con el trabajo, ahora puedo hacer esto. Entonces, si te dejo un mensaje, te diría la pregunta, si no pasara nada, si tuvieras esta oportunidad de que no tuvieras ningún problema y tuvieras